Ya empieza la mesa. Bueno, bienvenidas a todos, a todas. En esta mesa vamos a presentar un libro que ahora voy a pasar a presentar a su autora, pero bueno, eh, la idea de esto es presentar el libro y después hacer algunos comentarios, armar un debate con algunas comentaristas que vinieron a hacer esto y a charlar del libro. Pero bueno, antes de empezar y antes de empezar con la presentación, me gustaría presentarles a quien va a ser protagonista hoy. Eh, Ella es Silvana Castelnovo, ella es de Rosario, ella es politóloga por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, es posgraduada en emprendedorismo de UTN, Universidad de General Sarmiento, diplomada superior en docencia y docente en ejercicio, actualmente en escuelas secundarias en Puerto Madryn. Es consultora política, es afiliada a la Unión Cívica Radical, hoy en Cambiemos, productora y conductora radial de Mujeres en Acción, y ella tiene una frase, algo que la describe como forma de vida: digo lo que hago y hago lo que digo, y su mayor deseo, ocupar un lugar en el Congreso de la Nación para plasmar en leyes todas las ideas y experiencias para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Ella nos viene a presentar un libro que se llama Compilas Políticas, y la verdad que por lo que es el libro muestra realmente su vocación y su visión de la política, y un poco es lo que nos viene a mostrar en esta presentación. Pero antes de arrancar, no quiero dejar de hablar y de exponer algo que para ella es muy importante y creo yo es una parte muy linda del libro, que es lo que ella describe o lo que deja expuesto en la contratapa del libro, que si me dan un minuto se los quiero leer, que es un poco cómo ella ve la política, y en principio creo que es lo que va a ser una linda introducción para esta presentación. La contratapa dice: los intrincados caminos de la política argentina. No se define como un laberinto tradicional. Son rutas cortadas, sin principio ni fin. Es una variopinta ideología de colores, mosaicos incompletos de opiniones, diagnósticos e intentos de solución que no llevan a ningún lugar. Pero alejándonos, abriéndonos a una mirada integral, de entre el colorido y la fuerza, emerge la belleza y la esperanza. Y lo acompaña un cuadro que, si tienen el placer de poder verlo, es muy lindo y al fin y al cabo también acompaña un poco toda esta frase, pero aparte lo acompaña porque es de su hijo, entonces es un poco lo que termina de resumir a ella y su cálida visión de todo esto. Pero bueno, sin más, Silvana, todo tuyo. Yo voy a asistir a Silvana en la presentación, y después de eso, después del espacio de presentación, pasaremos al espacio de preguntas y debate. Va a haber dos personas debatiendo específicamente a quienes hemos invitado, que en su momento las voy a presentar, pero si alguien del público tiene alguna intención de hacer alguna pregunta, por supuesto que también puede ser parte. Los invito a que en ese caso me dejen su pregunta en el chat, la pueden dirigir a mí o dirigirla a todos, que yo después, cuando empecemos este momento de debate, voy a moderar esas preguntas. Silvana, no sé si querés empezar a decir algo o querés que primero vaya a la presentación, vos me guiarás. Sí, por favor, primero anda la presentación. Buenas noches a todos. Buenísimo, ahí les comparto y les muestro. Ahí. Pero que no estaba seguro que habían logrado izar el estandarte radical rojo y blanco. En los Andes había sido vencido, y aunque llegó la noche, ya nadie durmió. Pensamiento tan alto que espero alguna vez las mujeres que aspiramos a hacer política seriamente estemos realmente a su altura. En días inciertos, la mujer se incorpora a la acción política. Es un privilegio de la mujer vigorizar las fuerzas de la resistencia en momentos tan difíciles. Debemos cambiar con más, mucha más participación concreta y constante.
los principios y valores éticos que caracterizan a la UCR. Demostrando que somos una oposición coherente. Que se pierden 100 gobiernos, pero que se salven los principios. En 35 años de democracia continua, la generación que representa. Somos hijas de las de pañuelos blancos, pero madres de las de pañuelos verdes. En su historia, resistió a los regímenes autoritarios, conquistó el sufragio universal y protagonizó la lucha por las causas de las mayorías populares. Bueno. Silvana, todo tuyo. Sí, bueno, de nuevo buenas tardes o buenas noches, según en los lugares donde estén. Acá en la Patagonia, Argentina, estamos ya anocheciendo, y la verdad que es un orgullo para mí poder dejarles un pedacito de mi vida, mi quinto hijo, como digo yo, porque parir un libro no es solamente escribirlo, para mí es parirlo, y fue muy lindo. El nombre es un juego de palabras, ¿sí? Porque el nombre dice compilas, y en realidad es un compilado de todo lo que, o de algunas de las cosas que escribí desde muchos años, que logré reunirlas un día y sentarme con mi editora, a la cual agradezco inmensamente, Nadine Aleman, también de la ciudad de Esquel, también patagónica, que me dijo, no, pero hacelo, escribilo. Previamente, como dice el libro, con el compañero que tuve durante muchos años de mi vida, habíamos empezado a hacerlo como libro, a tomar todos los textos, algunos publicados, otros inéditos, pero bueno, fue esta vuelta pandémica con Nadine lo que me permitió lograr un producto acabado, es decir, lograr un libro con formato de libro. Como también digo en el libro, yo escribo, no sé, desde que me acuerdo, porque me es mucho más fácil poner en palabras escritas tanto mis sentimientos como mis reacciones, como mis sensaciones. Entonces escribo muchísimo, a veces innecesariamente, pero lo escribo. Y el libro fue eso, fue decir, bueno, hasta acá. Y el hasta acá fue un artículo que publicamos en 2020 con la editora, que es la última nota que aparece en el libro, que tiene que ver con la educación virtual. Entonces, y en una provincia como la de Chubut, que tiene una particularidad en este momento de una crisis educativa por sobre la que tiene la provincia y por sobre la que tiene el país y tuvo el mundo con la pandemia. Entonces dimos una opinión muy, muy formal de todo ello y muy sentida, porque ambas, además de escribir, y en el caso de Nadine de ser mi editora, somos docentes. Entonces esa fue la nota que cerró. Pero bueno, el libro es eso. Y la presentación es muy cara para mí, porque tiene imágenes de muchos momentos de mi vida. Por ejemplo, en algún momento se ve a un señor mayor al lado mío, y es el que escribió el prólogo y que ya falleció. Él escribió el prólogo para el 2014, que era donde fue mi primera intención de publicación, y luego falleció. Entonces, bueno, que lo tenga a Salvador en la presentación es significativo para mí, porque también es una persona con la cual milité, a pesar de las diferencias de edades, y que teníamos mucho en común. Esa presentación también tiene a las personas más importantes de mi vida, que son mis hijos. Entonces, bueno, están presentes allí. Bueno, les pido disculpas, pero bueno, con los chicos pasa que los tengo lejos. Mis dos hijas mayores están viviendo en otras provincias, en otros lugares. Bueno, tengo a los varones conmigo, pero bueno, emociona un poco. Y en el caso de otras fotografías que salen es con la mayoría de los dirigentes de mi partido político, y también con la vicepresidenta de la Nación, mandato cumplido, la doctora Michetti, que también es una gran significativa mujer para mí, por haber logrado ese lugar y por las cuestiones que la acompañan. Permiso.
El libro tiene eso, tiene mucho de mí, que tal vez desde una presentación no es lo correcto, pero bueno, yo soy así. Entonces, el libro tiene mucho de mí. Tiene una parte de investigación histórica, de la cual estoy muy orgullosa, que fue publicada ya previamente en una revista partidaria en su momento, que tiene, por ejemplo, Las Vestales, que son dos mujeres rosarinas. Yo soy rosarina de nacimiento, pero patagónica por elección, y bueno, tengo más de la mitad de mi vida en la Patagonia, entonces no puedo dejar de volver a mi lugar de nacimiento, como todas. Las raíces son necesarias e importantes, y vuelvo con estas mujeres que hicieron una historia que poca gente conoce, tanto en el partido como en la historia argentina, entonces las rescato. Y es en este momento donde me doy cuenta de cuántas mujeres no somos conocidas, ni seremos, tal vez no es necesario algunas, pero ellas sí, porque dieron cobijo a los hombres que luego fueron artífices de la historia, tanto partidaria como argentina. Entonces, bueno, tiene esa parte de investigación histórica, tiene un texto muy especial también para mí, que tiene que ver con mi hija menor, que lo escribió muy pequeña. Tiene muchos datos de análisis históricos que tienen que ver con momentos del partido, donde en mi caso fui a veces autoridad, a veces acompañé, y son lecturas obviamente parciales de la realidad de Chubut, pero que las quise dejar plasmadas, como por ejemplo una de las últimas notas que habla de cómo se tergiversa a mi criterio la cuestión de género. Bueno, creo que el libro es tan variado como lo es la vida de cada una de las personas, y bueno, y hace un raconto nada más. Y volviendo a la presentación, por eso te pedía que la hicieras, Sofía, no me acordaba si eras Carolina o Sofía, perdón, Sofía, porque tiene, por ejemplo, la primer foto mía identificada con el partido, que es donde se ven dos chicas. Esa chica no parece, pero soy yo, hace así como algunos añitos, que estoy portando el estandarte radical, y es un acto en mi ciudad de crecimiento. Yo nací en Rosario, pero me crecí en una pequeña ciudad que se llama Fray Luis Beltrán, donde se hacía un acto después, previo a la vuelta de la democracia, ni siquiera era ya en democracia, era previo a la vuelta de la democracia. Entonces también tiene toda una significación, ¿no? Mis padres, yo soy hija, nieta de gente dedicada a lo político, de activistas en algunos aspectos, de participantes en general. Mis padres fueron en ese momento candidatos, y en otros momentos también. Mi abuela también lo fue. Entonces vengo con un bagaje de participación muy importante, y bueno, esa es una de las primeras fotos que quedan. Y otra de las que me enorgullece muchísimo en esta presentación es con el doctor Raúl Alfonsín, cuando vino a la Patagonia una de las veces. Entonces, bueno, una de las tantas que uno puede decir de esta foto: saquen lo que quieran del archivo, porque ese archivo no hay problema para mostrarlo. Así que bueno, el libro es eso, el libro es pedacitos de mi vida, de mi participación, algunos expresados, como bien decía, más con rigor histórico, otros no tanto tal vez, pero sí con la mínima objetividad que puede tener una profesional que tiene una militancia partidaria, que como dice en la presentación Salvador Fernández, yo no milito de la barricada, pero lo hago defendiendo los principios. Entonces, cuando doy clases también lo hago. O sea, mis alumnos saben quién soy, dónde estoy, y no por eso nombro a mi partido ni lo trabajo desde la escuela. Creo que soy bastante coherente en eso, y sé cómo dar clases. Tengo 25 años de docencia sin que se transfiera la ideología, sí que se la muestre, y se muestre todas las ideologías. No es fácil, por supuesto, pero se construye y se logra. Así que, bueno, con pilas políticas es eso, seguir teniendo pilas a pesar de lo que puede significar la política para muchas y muchos, a pesar de que en nuestros países latinoamericanos, porque este es un congreso latinoamericano, no es fácil trabajar de la política. Muchos viven de la política, y es una gran diferencia. Entonces, bueno, es esto, es mostrar que en algunos momentos estamos más felices, en otros más enojados,
la política y cómo la ejercemos, porque hasta a veces se supone un ente la política, y no lo es, somos las personas quienes la ejercemos, y cómo la ejercemos es el fruto de lo que obtenemos también. Por lo tanto, sigo apostando al crecimiento, sigo apostando a la política realmente como una herramienta transformadora. No es un eslogan para mí. Yo he transformado hasta mi punto de vista de la política en un montón de aspectos, y bueno, parte de todo eso está plasmado en Compilas Políticas. Así que, bueno, no sé cómo seguimos. Sofía, Caro. No sé, Sil, si querés hablar algo más, o sea, ya hiciste una gran presentación, pero si quisieses indagar más o entrar más en detalle en algunos capítulos y demás, tiempo tenés, así que no hay problema. Y si no, decime como quieras vos. Bueno, lo que por ahí es interesante tener en cuenta del índice es que va teniendo, los capítulos no son correlación histórica, ¿no? Por eso tienen también las fechas, sino que es un salpicado de distintos momentos. Y en la página, a ver si lo encuentro, no la sé de memoria, chicos, es verdad, yo no puedo memorizar números, es importantísimo que no los memorice porque si no digo cualquier pavada. En la página 33, es lo que les comentaba sobre la política, y les quería leer un pedacito. Es muy corto esto porque es un cuento escrito por una niña de 11 años. Ella dice: en el año 2099 había un presidente, Juan Carlos. Él era alto, con barba larga, de pelo color azul, ojos celestes y bigote. Juan Carlos tenía una familia, 2 niños, un bebé, una esposa, Aumalí 10 años, morocha, petiza, con pelo color negro y ojos celestes. Ismena tenía 3, era petiza, morocha y ruidosa. También un bebé que se llamaba Teodoro. Él era chiquito, rubio, pero de piel morena. Morocha, dice, precisamente. La esposa se llamaba Cristiana. Ella era alta, pecosa, trabajaba como abogada. Un día Juan Carlos decidió hacer una nueva ley. Se trataba de la ley de convertibilidad. En el Senado tuvo 120 votos a favor y 40 en contra. La ley se aprobó. El pueblo, enojado, fue a la casa del presidente. ¿Y qué pasó? La gente dejó la casa enhuevada. El presidente habló con el pueblo y le dijo que la había anulado. El pueblo entonces aprobó al presidente y vivieron en democracia para siempre. Porque ahora Milena Espina, Kiki, mi tercera hija. Por ahí es gracioso, pero creo que es el mejor ejemplo de quienes realmente hacemos política siempre. Porque si una niña a los 11 años puede escribir algo con la interpretación que hizo de la realidad, tomó una palabra como la ley de convertibilidad, Chiara nació en el 2000, así que la ley de convertibilidad fue en ese momento y tenía 11 años, creo que es la mejor manifestación de cómo quienes realmente vivenciamos la política la transmitimos, querramos o no, a nuestros hijos, y bueno, a veces hay una reacción positiva. Ella logró que en su cuento el presidente cambiara de posición, no sé cuántos presidentes cambian de posición con una ley, pero bueno, creo que es uno de los ejemplos de que el libro puede ser interesante hasta en esos aspectos. Bárbaro, bárbaro, Silvana, y la verdad que es todo lo que dijiste se siente en el libro. Yo que tuve la oportunidad de pasear por esas hojas, puedo decir que esa vocación, que ese espíritu, que todo eso que ustedes ven de Silvana es así, y lo puede transmitir muy bien, y eso también es lo interesante. A veces, recién vos decías algo de como que a veces los libros, que sea una presentación tuya quizás no es lo mejor, pero al fin y al cabo poder transmitir esa energía y eso que vos sos es lo más genuino que podés hacer, y también eso es lindo, esa conexión con el autor cuando uno lee, eso es lindo. Y como dijiste antes, y bueno, nada, toda tu visión de la política también es muy interesante. Pero bueno, no los voy a seguir aburriendo yo. Trajimos a personas para que indaguen un poco más sobre esto, y por eso vamos a arrancar por eso. Voy a pasar a presentar nosotros trajimos a 2 personas, 2 comentaristas que la verdad que saben mucho y van a poder asistir mucho en este contexto. Voy a empezar por una de ellas para empezar, pero bueno, después seguirá la otra. Vamos a empezar por Carolina Muñoz. Ella nos está hablando desde Suiza en este momento. Ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y
viene directamente para poder hacer de esto un debate bastante más fructífero, así que Carolina, todo tuyo. Muchas gracias. Pues nada, primero que nada, buenas tardes a todas, a todos, y gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir la mesa con las mujeres que están aquí y poder participar en esta tarea de presentar el libro que nos congrega esta tarde. Silvana, militante de vida, a quien le ha tocado vivir un momento interesante en la historia de Argentina, se posicionó firme desde sus creencias políticas desde su más tierna juventud. Mujer hilarante, nos comparte a través de sus páginas sus acercamientos a distintos hechos que le han interesado. Y bueno, sin hacer spoiler del libro, el libro, como ella bien decía, está dividido en varias partes. En la primera nos da a conocer sus reflexiones personales que quedaron como un legado personal y seguramente serán fuente preciosa para quienes en el futuro se ocupen de su trayectoria. Y en un formato breve, muy dinámico, se ocupa de temas, como ella bien lo acaba de decir, muy, muy diversos. Yo misma me he interesado en la trayectoria de la gente que, como ella decía, no vive de la política, sino tal vez yo diría vive en la política. Aquellos que desde la médula encuentran esta fuerza y energía para tratar, cada uno desde su posición, de incidir en el mundo. Y bueno, su subjetividad resuena fuerte, así como la escucharon ahorita hablar sobre su libro, así resuena en las páginas, ¿no? En algunos relatos a mí también me hizo escuchar las cosas que los militantes sobre los que yo trabajé en mi país me contaban, familias donde la política se discute y se vive, y experiencias que desde muy pronto acercan desde puntos disímiles a causas y posibilidades de vida. De algún modo se presenta la disyuntiva de cambiar las tardes en el parque jugando por la toma de espacios para vivir mejor. Radical, como ella se define, encuentra en su propio camino la energía para enterarse, posicionarse y buscar actuar. Y justo sobre eso me gustaría preguntarle a Silvana. ¿Cómo era la política al interior de su familia? Que ya nos ha hablado un poco, ¿no? Abuelos, tíos, padres, militantes, pero en el cotidiano, ¿cómo era? ¿Cómo era esta relación de hablar de política, ¿no? ¿Cómo eran estas quizá tardes de pláticas sobre estas cosas? ¿Cómo se discutían los hechos? Por un lado, bueno, primero que nada agradecerte, Caro, que estés despierta, porque para los que están en la Patagonia o en el resto del mundo hay distintos horarios, y Caro está despierta muy tarde por culpa nuestra, así que agradecerte primero que estés despierta y te hayas podido tomar el tiempito de mirar un poco el libro. La política, a ver, creo que realmente a veces se logra que se capte ese temita de lo que decía Aristóteles en el bien común. Con un país pasa lo que pasó el nuestro con los golpes militares y la falta de democracia, los que realmente creen que la política es una herramienta, la vuelven a transmitir continuamente. Mis abuelos, tengo una imagen muy patente de mis abuelos reunidos en el asador de una de las casas de mis abuelos, haciendo el asado. Para nosotros el asado es la comida del domingo, a veces es otra, pero la comida donde se reunía la familia y los dos hablando de política, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, y diciéndome, vos tenés que estudiar abogacía, alguno de acá tiene que ser doctor para ser presidente. Obviamente que no les hice caso, estudié ciencia política, ¿no? Pero bueno, algo de eso, y como te decía, las mujeres de la familia más participativas que los hombres. Mi abuela estuvo en el equipo de salud de un gobernador de la provincia de Santa Fe, muy bien conocido, el doctor Silvestre Benis. Mi mamá intervenía en deporte porque es lo que le gusta y sigue interviniendo ahora, por más que no está tan activa. Desde lo político también, iba a los congresos, a los encuentros nacionales de mujeres. Nosotros tenemos una particularidad, somos de los pocos países en el mundo donde las mujeres todas juntas, las que podemos y las que queremos, una vez al año nos encontramos y hablamos de temas muy disímiles, y mi vieja iba a hablar de deporte en los 90, donde la mujer, si agarraba una pelota, no solamente de fútbol, si agarraba una pelota la miraban mal que no fuera la de tenis. Entonces, eso es hacer política para mí, no es solo la partidaria es un pedacito, y ya te digo que también fueron autoridades y todo, entonces, bueno, es como que me nacía, digamos, y mis hijos, yo conocí al padre de mis hijos en un comité, ¿sí? Los radicales nos reunimos en comité, los peronistas en unidades básicas. Bueno, yo conocí al padre de mis hijos en un comité, con lo cual
es como poco probable que los chicos no tuvieran algo que ver con la política, y lo tienen, y todos hicieron centro de estudiantes en secundaria. La mayor fue presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades más grande, es decir, es lo que vos decís, nosotros vivimos la política, no de la política. Los ingresos no tienen que ver con la política. Bueno, el artista que tengo detrás, que el cuadro que se ve y el cuadro que tiene la contratapa, como bien explicaba Sofía, que es de mi hijo mayor, que es artista, hace política desde el arte, porque no tiene cuadros que no tengan un posicionamiento. Entonces, bueno, es así como uno ve la vida y la tiene como cotidianizada a lo político, donde en otros lo ven mal, algunos intentamos mostrarlo bien. No sé, Caro, si querés seguir, podés tranquila, Sí. sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad es re interesante esta vinculación, cómo se da en el cotidiano con la política. Bueno, Silvana, el mundo se presenta para ti como este espacio en el que puedes incidir y justo desde muy joven nos cuentas, ¿no? Cómo lo hiciste ligando con esta historia general, quizás escrita con esta H mayúscula, donde los grandes actores se posicionan, pero dejando muy claro en el texto cómo el trabajo de la gente de a pie, digamos, por llamarlo de algún modo, es el que hace posible estos grandes cambios. De ahí la riqueza de la obra. En otra de las partes justo nos cuenta, nos comparte estos artículos desde el tono militante y que pueden resultar reveladores para aquellos que se interesen en lo que se discutía en un momento preciso entre las bases. A mí hay dos textos que me gustaron particularmente. El de Elvira Rawson me parece muy, muy interesante, ¿no? Está médico, militante, feminista, que apuntaló las bases para que las mujeres tuvieran el voto en Argentina. Y justo el que tú comentabas, la de las vestales, este texto me parece que es uno al que habría que echarle un segundo, un tercer ojo, en el que justo se recupera este rol del espacio para organizar el futuro. Y otra vez, quizás autorreferenciada, pienso en esta imagen de las guerrillas generándose en México y los espacios de diálogo, ¿no? Que también tuvimos. Rescatas de algún modo cómo en lo íntimo, en las historias particulares, se gestan los pequeños movimientos y el valor que se articula con los grandes cambios. Y esto le da tono a lo que sucede en el mundo de manera general. A veces nuestras pequeñas acciones, sin saberlo, justo median esto que pasa en el colectivo y cambia nuestra vida de manera particular. Pensaba yo mucho justo en lo que sucedía en la casa de los hermanos Cerdán, en el caso de México, muchos años antes. Y justo quería preguntarte, esta información que nos cuentas en las vestales, ya nos decías un poquito en tu presentación, viene de un trabajo histórico. ¿De dónde viene esta información y sobre todo qué significa para ti este relato que parece como tan interesante de aprender? La verdad que en la búsqueda de información sobre las mujeres en políticas no es fácil. No es fácil porque hay poco documentado, no sé si en el resto del mundo, en Argentina, yo espero próximamente poder abrirme un poquito más hacia Latinoamérica, pero en Argentina hay poca información documentada, tenemos que trabajar mucho con relatos, entonces es muy difícil a veces acceder a la entrevista, más los que estamos trabajando de otra cosa y no podemos hacer siempre investigación histórica. Pero esto vino a colación de mi trabajo para la revista Contacto Militante, donde yo le dije, yo quiero escribir sobre mujeres en política, así que voy a investigar, a como sea. Y la como sea era esto, tratar de encontrar los datos, de sonsacarlo de todo, y primero fue, yo me acuerdo, me dijo mi mamá, había unas rosarinas que lo alojaron a León, busca eso, porque en algún lado tiene que haber, y bueno, en algún lado tiene que haber, me llevó a distintos libros, hasta que encontré el relato, lo tomé, por eso también está citado, y lo fui investigando un poquitito más, y bueno, lo que queda pendiente siempre en una investigación son las entrevistas personales, algún familiar de estas mujeres debe estar, y podrá contar algo mejor, pero bueno, las entrevistas personales se hacen cuando uno, que no es el caso mío, cuando uno puede a lo mejor tal vez hacer un doctorado o un magíster donde tenga un director de investigación, el tiempo, que madre de 4, el tiempo está medio conflictivo,
y docente en Argentina, que eso significa tener un montón de horas cátedra para tener un sueldo. Bueno, dejémoslo ahí, no pasemos a la parte económica, por favor. Entonces, el tiempo no es precisamente el que me sobra, pero yo apuesto que en algún momento lo podré hacer con las herramientas que corresponden. Estas son investigaciones muy hechas así, de ganas más que nada, hechas con el corazón, con indagación, con sacarle algunos, tirame un dato para ver de dónde lo busco, y la persona que por ahí te lo tira, te tira el dato nada más. Entonces, bueno, seguir investigando, y bueno, las herramientas tecnológicas nos han facilitado la vida, a pesar de que yo no las sé usar bien, pero nos han facilitado la vida en un montón de aspectos, porque si no yo tendría que haber viajado a Rosario, por ejemplo, que desde mi lugar de residencia queda a 1450 kilómetros para poder investigar. No lo tuve que hacer, gracias a Dios, por este tema de tener el acceso tecnológico. Así que, bueno, fue eso lo que me movió. Bueno, me movió Rosario porque sé que la historia de Alem también tiene que ver con mi ciudad de nacimiento, y bueno, buscar algo desde allí. Y después, en el caso de Elvira Rawson, son las radicales que estamos reivindicando, no es la única, es una de ellas, y ahora hay hasta agrupaciones con su nombre. Y bueno, fue una de las primeras médicas del país, entonces lo mismo que Cecilia Girsen, que ahora va a estar en uno de los billetes nuevos. Entonces, bueno, es encontrarle a la mujer y darse el espacio que en algún momento no se dio. Bueno, si les parece, voy a sumar al debate. No me gustaría, igual que a Carolina le saquen el fijado, sino que me gustaría que las tres personas queden fijas en escena. Voy a sumar a esta tercera profesional que va a colaborar con el debate para que haga un par de preguntas, y después también me gustaría que si alguna hace una pregunta y la otra tiene algún comentario como para sumar, para ahondar en el tema, y así Silvana se explaya lo más que puede, también lo hagan. Así que la voy a presentar. Ella es Marianela Suárez, ella es de Venezuela. Ella es una académica de formación con experiencia en planificación, ejecución y supervisión de procesos educativos. Es coordinadora del doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Fermín Toro desde 2015 a 2018, y es actualmente directora de la Escuela de Ciencia Política por la Universidad Fermín Toro también, del 2018 a la actualidad. Así que, Marianela, todo tuyo para que empieces. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación por esta oportunidad, pues, de compartir. Gracias a Dios que tenemos esta tecnología que nos permite estar, no importa dónde estemos, podemos compartir experiencias. Bueno, Silvana, yo quiero felicitarte por algo. Yo leí tu libro y sentí Gracias. de inmediato una gran empatía. Y bueno, no voy a extenderme mucho en por qué, pero sí lo voy a decir. Yo vengo de una familia donde mi papá es un activista que empezó a los 14 años, y tú empiezas a escribir, tú en tu historia de vida que nos muestras allí, dices que empezaste a los 11. Entonces, fíjese, eso es algo que me llegó al corazón y me impactó mucho, porque yo soy una admiradora de quienes tienen esa pasión por la política, pero esa política de activismo, de hacer presencia, hay distintas formas de transformar la vida política, pero el activismo yo creo que es muy, muy comprometida. Y siendo mujer más, porque nosotros, la sociedad nos ha exigido una cantidad de roles donde no podemos fallar en ninguno. Tenemos que supuestamente mostrar que somos perfectas en todo. Siempre nos tienen juzgando ahí, nos tienen en el ojo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, de la tormenta. Sí, de alguna manera ese aspecto familiar que ya tocó Carolina cuando hizo su intervención, para mí es algo, digamos, fue cotidiano, esa conversación de que la política forme parte de tu vida, como cuando haces deporte, como cuando vas a clase de música. Es un tema de conversación, es un tema donde tú te tienes que incorporar en alguna actividad. Y creo que una de las formas lograr ese nuevo ciudadano del mundo que necesitamos es que todos tienen que saber que la política forma parte de la vida de todos, no necesariamente de ser activista, sino que tú tienes que ejercer un rol en la sociedad. Yo quería pues que tú, ¿cómo
la relevancia de ese contexto familiar, claro, ya lo tocaste un poco, pero ese impacto, esa incidencia que tú la has trasladado ahora también a tus hijos. Cuéntanos un Yo poco. creo que sí, yo creo que es fundamental. Bueno, primero, Marianela, gracias. La verdad que la relevancia profesional de quienes analizaron mi libro me huelga ampliamente, casi les digo, chica, que siento vergüenza, porque mi formación es más que nada militante, y luego, después, todo lo otro y muy poco. La verdad que les agradezco mucho el tiempo dedicado a mi libro, que no es nada del otro mundo, pero les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron, y creo que la familia sigue siendo el eje fundamental. No importa el tipo de familia, no importa la constitución familiar, sí importa que haya esa comunicación. Que el 2020 nos dejó un poquitito, creo, un poquitito de positivo, fue eso, necesitar comunicarnos más. Mis alumnos ponían un meme, yo me comunicaba con ellos como todas lo hemos hecho virtualmente, como todos los docentes, y ellos ponían un meme que decía, había más gente en mi casa. Creo que fue eso, y ojalá esa más cantidad de gente en su casa les haya ayudado a entender cómo podía haber más gente a su alrededor. Volver a ver la casa como el órgano de discusión de todo, de lo medioambiental, de la política, de por qué se tomó esa resolución, que quiero salir igual, que no me importa, y por qué sí, por qué no. Es decir, creo que son los momentos históricos que tenemos que aprovechar, y que es allí donde se da. Familia, insisto, no importa el tipo de familia, el tema es que esté la familia, que exista la comunicación, que a lo mejor los adolescentes se enojan, y bueno, ahí hay un periodo de enojo, ya va a pasar, todo pasa en esta vida, y igual te tienen que escuchar, igual tienen que poder participar, y lo pueden creer. Yo siempre digo lo mismo, los que en Argentina tenemos 30 y siempre, no, un poquito más de edad, hemos vivido y hemos mamado democracia. Entonces, eso no se puede dejar pasar. Nosotros la tenemos que trasladar, y no significa que nuestros hijos tengan la misma ideología. Yo personalmente tengo 2 militantes de izquierda a ultranza, que son mis hijas, las 2 mujeres, son 2 militantes de izquierda. Mi hijo mayor, afiliado al radicalismo igual que yo, pero no milita a través del arte, pero no milita personalmente en un partido, y a su vez sí muy militante de ideas. Y uno chiquitito que se viene de Bravo, que tiene que ver con eso, con que en casa, en el almuerzo está el noticiero, y a veces está el local, y a veces el nacional, y a veces acá ese que no me gusta, y ponemos otro, y más allá de que yo tengo una pertenencia y una ideología, podemos ver todo, y discutimos de todo, y entonces eso también hace a la cotidianeidad. Lo que en algún momento se llamó cultura general, acá por lo menos en Argentina, creo que tiene que referenciarse en eso, en que la política es parte de la vida, y el que vean que no es el partido, sino la política. Porque también hablamos de fútbol, hablamos de, bueno, mi nuera, yo tengo ahora mi nuera viviendo con nosotros, y mi nuera juega al rugby, y yo tuve que pensar una chica jugando al rugby, porque es muy chiquitita además físicamente, y bueno, y charlar con ella, y entender qué significaba, y hay 2 equipos, y ella es parte fundacional de 2 equipos de rugby de mujeres en la ciudad. Entonces, creo que es eso la política, es todo, es la vida, a pesar de que no tenga el nombre. Entonces, bueno, viene con eso, no puedo cambiarlo. Claro, es un tema de que en familia tenemos que fomentar de que exista libertad de las ideas. Como tú decías, no necesariamente tenemos que estar en una misma ideología. Mi papá tiene 78 años y él todavía hace política. Y a mí me impresiona, y a él lo invitan, y yo, que vaya, y lo buscan, asesora, porque eso ha sido su vida. Entonces, yo te oigo, y es como si lo veo a él, o sea, con esa misma pasión, la pasión de la política. En mi casa tampoco nunca se exigió militar, en mi partido, mi papá milita, nunca nos exigió a mi hermano y a mí militar, ni estar inscritos en ninguno. Nosotros decidimos qué. Claro. Entonces, ese ejercicio de libertad de las ideas es muy importante y es nutritivo, porque te enseña también a respetar las ideas del otro en tu casa, y eso trasciende cuando te contactas en sociedad con el resto. Entonces, Tal cual. eso es muy, muy valioso.
algo que me encantó que tú dices es no vivir de la política, y eso es crucial, porque hay que ser un servidor. Acordarte que tú eres un servidor público, que cuando tentas un cargo público es para ayudar, no para enriquecer, o para llenar un papel de que he estado aquí, pero ¿qué hay más allá de haber estado allí? Sí, por eso yo personalmente no he ocupado cargos electivos fuera de lo partidario. Me postulé 2 veces y en realidad una a nivel nacional. Después no sé qué haré, capaz que logro, por eso digo que a mí me interesaría estar en el Congreso de la Nación. Pero por otro lado hay tantas cosas intermedias que digo, no, no importa, no, Claro. fue muy lindo, he ido varias veces al Congreso, he estado en sesiones, pero he mandado mis alumnos, mis estudiantes, para decirlo correctamente, al Parlamento Juvenil del Mercosur, cuando se hacía en Buenos Aires, se han ido sentados en el Congreso, debatiendo algún proyecto, y para mí, ya está, ya pasó. Fue mucho más importante que lograran ellas y ellos estar allí presentes, que en algún momento lo haré o no, yo, porque ese es trascender, que vos hablás de lo político, que no es simple, y que vean que no se necesita el cargo para lograr hacer cosas, y siempre lo charlamos. Yo vivo en una ciudad, bueno, Puerto Madryn es una ciudad marítima, y que se precia de ecológica, podríamos charlar cuán ecológica es, pero los chicos se activan mucho hacia ese sentido, ¿no? Hacia lo medioambiental. Entonces, bueno, perfecto, esa es la participación. ¿En qué participás? Bueno, participás en eso, en lo que te gusta. Y están haciendo políticas sin ponerle el nombre, entonces después que terminan de contarme cómo participan, les digo, ¿cuánto hacen de política? Y te miran, no, yo no hago política. Entonces, Claro. bueno, rever la política amplia, ¿no? La que bien describe Bobbio. Entonces, en ese sentido amplio que nos muestra tantas cosas que podemos hacer, y ojalá sea para ser buenos ciudadanos, como vos decías, o mejores ciudadanos para el mundo. Sí. Hay otra parte de tu libro que me encantó, que creo que también lo tocó Carolina, que es con respecto, para mí es un tributo que tú le haces a todas esas mujeres invisibles, que las estás haciendo visibles ante la historia y ante quienes no la conocíamos. Yo no la conocía. Me imagino que ese impacto también se va a lograr en todos aquellos que lean tu libro. Y es impresionante cómo en Latinoamérica nuestras historias se repiten. Y es impresionante todo lo que ha tenido que suceder para que pueda existir una participación de la mujer en política. Tanto que tienes que recurrir a estar en una ley que sea obligado para que pueda ser visible. Cuéntame. A ver, yo asistí como simplemente una joven más a la convención radical que logró que el partido que estaba en el gobierno, a la vuelta de la democracia argentina, para ser más precisa, en 1986, empezara a pedir el cupo. Porque nosotros no teníamos cupo y nos ponían algunas mujeres como para decir, bueno, chicas, acá tienen un pequeño espacio, ya está, listo. El cupo se logra, y después, más adelante, ¿no? Tenerlo en las listas, pero porque en la convención esa radical, el 70% de la convención estaba compuesto por mujeres, porque total las convencionales no importa, la convención no es tan importante. Se levantaron todas y dejaron la convención vacía. Y los hombres no pudieron hacer nada, porque no había mujeres suficientes para aprobar nada. Y yo estaba fuera, por supuesto, porque por mi edad yo tenía en ese momento 16, ni siquiera estaba afiliada, estaba preafiliada al partido. Pero mi tía, mi vieja, estaban todas ahí. Entonces, vivir eso, y la gente dice, ay, pero tuvieron que tener un cupo, fue un paso positivo. Y 30 años después tenemos la ley de paridad de género, que tampoco me gusta tener que decirle al resto 50 y 50, no me interesa, en lo más mínimo, no me interesa, pero lo tuvimos que decir para que se respetara. Y después yo creo, y acá me voy a ganar algunos adeptos y también algunos enemigos, como siempre sucede, que va a haber que poner la palabra, en palabras, digamos, en las leyes, los cupos hacia las otras feminidades, hacia las otras masculinidades, hacia la diversidad real que hoy tenemos y contemplamos desde lo social, hasta que no haga falta. Pero mientras tanto, las mujeres tuvimos que abrir la puerta
a patadas y a codazos, porque la puerta no se abría, ni siquiera una ventanita. Y si volvemos a lo que yo escribí, si no hubieran tenido donde refugiarse, los hombres que eran artífices de la historia en el 1800, no hubiera habido historia. Y ese refugio se lo dieron las mujeres, en este caso puntual, ¿no? En Rosario, al doctor Alem. Entonces, y en esa lista seguramente no había ninguna mujer, ¿eh? No hubieran tenido a alguien que los curara, porque Elvira Rawson estaba ahí en la Revolución del Parque, en 1890, curando a los heridos, y la corrían, y ella volvía igual. Entonces, desgraciadamente, hablo de la historia argentina y partidaria chiquitita, pero sé que hay 100.000 ejemplos de esto en el mundo, en un montón de cosas, y en nuestra Latinoamérica hermosa más. Yo de a poquito estoy conociendo a algunas otras mujeres, y espero poder hacer en algún momento un estudio sobre esto, porque debe haber algo exquisito que es entender y compartir, como vos decís, se repite. Para mí fuimos copartícipes de todas las historias sin que nadie se enterara. La mitad más una de las veces nadie se enteró. Y solamente algunas logran estar presentes en un billete, como dije yo, con la presentación nosotros tuvimos para la gente de afuera ayer la presentación de los nuevos billetes, el nuevo formato del dinero, que no vale, pero no importa, el dinero al fin, y tiene mujeres presentes. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Insisto, debe ser un paso positivo, pero es solo un paso. Caro, ¿te gustaría hacer algún comentario? Sí, Vi que te sí. desmuteaste. Y es que simbólicamente tiene peso, ¿no? Efectivamente, pareciera un paso pequeñito, pero gracias a estos pasos pequeñitos vamos sumando. Es muy interesante esto que nos has comentado justo de las cuotas de género y antes, bueno, como a mí me gusta llamarlas a veces las muletas que necesitamos para la representación. Wow. Y que nos da después chance para discutir sobre la introducción de otras agendas, otros grupos, otras minorías, otros espacios también que requerimos seguir creando. Y justo en uno de los textos, en este que tú hablas a 35 años de la vuelta a la democracia, el empoderamiento de las mujeres, se relata un poco este impulso de las condiciones de las mujeres, y a mí me resonaba mucho con el texto de Julia Sisa, donde digamos que en contraparte nos hace pensar en la democracia masculina, frágil en construcción, o sea, masculina porque es la democracia de Atenas, ¿no? Entonces estamos hablando de una democracia donde realmente solo consideran a los hombres, pero cómo nos muestra toda esta fragilidad de construcción, donde todo el tiempo los hombres están a prueba, pero sobre todo donde no se consideran los ciclos de la vida y por tanto no hay esta reflexión en el colectivo que las mujeres imponemos porque no se es, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Y yo te quería preguntar, un poco andando en lo que te preguntaba hace rato, es ¿qué pasa contigo como mujer en la construcción de esta vida democrática? ¿Qué retos tuviste y qué aprendizajes nos legas? Porque además tú haces este vínculo entre generaciones de mujeres luchadoras en tu país, entonces sería bien interesante escucharte. Esa frase de somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes, es una frase que escuché en el 33 Congreso de Encuentro de Mujeres, en realidad, que no es partidario, sino es de mujeres en general, y me pegó mucho, porque es así, la generación previa a la mía fueron las madres de los desaparecidos, las abuelas, las conocidas abuelas Plaza de Mayo, y nosotras, las que tenemos entre 30 y pico, 40 y pico, 50, somos las madres de las que hicieron otro tipo de revolución que tenía que ver con el reconocimiento del cuerpo como tal y de los derechos, que particularmente me cuesta. Yo soy católica practicante y en realidad yo tengo un pañuelo celeste, no tengo un pañuelo verde, pero mis hijas sí, como ejemplos de esta construcción. Y después lo fui entendiendo y creo que la ley salió más cercana a lo que yo esperaba de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que lo que se nombraba y lo que se decía y los extremos aborto y no aborto nada más. Entonces, esta intergeneracionalidad que una va a vivir, va a seguir viviendo, te marca porque fueron esos pasos que te dije, si el primero la escalera del 30%, después la del 50% y ahora va a venir más. Y yo estoy en UCR Diversidad, acompañando, porque no soy hetero, pero estoy acompañando, tratando de que algo se escuche si puedo ser yo una voz. Y me encontré
con que renovamos autoridades hace un mes en mi partido, y yo soy convencional provincial, y la mesa del comité provincial no tenía mujeres en su integración. ¿Te imaginás? Fue algo como que una reacción importante, y logramos que se escuche la voz de la mujer, pero es así, hay que lucharla, ¿no? No se puede decir, bueno, ya está, nos quedamos tranquilas porque la ley dice 50 y 50. ¿Por qué no? Porque la ley de paridad de género es para cuerpos legislativos, pero no se aplica si no adheriste, entonces la provincia adhirió por bloque, entonces ponen 2 hombres juntos, 2 mujeres juntas, y qué casualidad, las 2 mujeres siempre son tercera y cuarta, no son primera y segunda. Entonces, y hay que pelearse con eso y decir, ¿por qué no? Y bueno, ahora como está de onda, yo le digo así, es decir, está bastante de moda, se usa, yo creo que vamos a ver unas cuantas candidatas más, no en mi persona, sino mujeres, y vamos a lo mejor a encabezar las listas, pero no sé hasta cuándo, porque puede ser una ola simplemente, y no, este es el siglo de la mujer, pero bueno, cuesta que la sociedad lo admita, cuesta que muchas mujeres lo admitan. Yo fui de las que peleó con la coequiper, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo no te das cuenta que sí tenemos que hablar de estos temas? Nosotros venimos, y hablo de Argentina, no puedo generalizar sobre América, sé algunos casos puntuales que también lo acuerdan, de una cultura machista. Entonces eso hace que creamos, y no sé si usar la palabra patriarcado, porque en todo caso yo siento que en mi familia fue un matriarcado, pero creamos que sigue siendo, que tengamos que demostrarlo, que el valor no sea el solo hecho de querer hacer política, sino que como mujeres tenemos que demostrar, y bien lo decía hace un rato Marianela, tenemos que demostrar que todo lo hacemos bien. No quiero hacer política, no sé si lo voy a hacer bien. ¿Por qué al hombre no le preguntan si hace bien las cosas? Nos preguntan a nosotras. Y es así, no hay mucha vuelta. Yo lo tuve que vivir porque mi contemporaneidad coincidió con esto, y la verdad que le agradezco a la contemporaneidad haberlo podido vivir. Lo veo después, por supuesto, la contemporaneidad te supera, y en el momento ni te das cuenta de que sos la única secretaria en un comité de 20 autoridades, una. ¿Por qué yo era la única que iba a las reuniones? Porque era la única que estaba en la lista. Hasta que después hubo el 30, y hasta que después, nada, es difícil de no admitir. Y ahora, bueno, creo que se está viendo desde otro lugar. No, Silvana, me parece muy interesante, y sobre todo esto que dices, o sea, los números en la ley significan una cosa, pero en las prácticas estamos hablando de otras. Justo yo estudio el caso de Tlaxcala, y en Tlaxcala tenemos un congreso donde las mujeres son mayoría por segunda vez, pero cuando miras de manera fina qué está pasando con las mujeres, dónde las ponen, qué pueden discutir, e incluso cuánto toman la palabra o no, bueno, estamos hablando de otra cosa y están cumpliendo la ley más que cabalmente, pero las prácticas concretas siguen dejándonos en un lugar interesante a reflexionar todavía. Bueno, sí, adelante, adelante, Mariana. Sofía, adelante. No, les quería decir, si quieren, si les parece, hacer quizás un último comentario o pregunta a cada una, como para ir cerrando o para ir resumiendo, pero para que, nada, ustedes puedan seguir dirigiendo esto, que la verdad está increíble el debate y está muy bueno, y es re lindo poder sacar todos estos temas un poco a la mesa. La que quiera seguir, no hay problema. Quiero hacer un comentario. Es increíble cómo yo trabajo en una universidad privada, y la mayoría de los altos cargos gerenciales están a cargo de mujeres. Nuestras aulas están llenas de mujeres. Entonces, se han posicionado, ¿verdad?, en diversas áreas. Pero ¿por qué ha costado tanto en la política? ¿Cuál es el precio? O sea, ¿por qué es tan difícil escalar en política? Es un tema para investigar, para reflexionar. Y yo siempre pongo el ejemplo porque la universidad donde yo estoy es mi micromundo de trabajo. Pero entonces tú te trasladas a otra universidad y también pasa lo mismo. La universidad donde yo trabajo, el rector es una mujer. Y en Lara hay otra universidad donde la rectora es una mujer, una universidad pública. Entonces tú ves,
están en educación, están en las empresas de servicios más importantes, ajá, pero ¿por qué cuesta tanto en política? ¿Por qué hay tantas trabas? Yo insisto que las trabas para mí están en nuestra idiosincrasia, no solamente en las leyes necesarias o no, ¿no? Nosotros tenemos por primera vez las 2 universidades que hay en Chubut, en realidad hay 3, pero de las 3 universidades, 2 dirigidas por mujeres, es la primera vez. No había sucedido, y la Universidad Tecnológica Nacional, que nació como una universidad obrera, hay solamente esta directora, rectora de la universidad, en este caso, perdón, decana de la Universidad Tecnológica del Chubut, una amiga, Diana Bon, que es la primera vez que hay una mujer dirigiendo. Acá todavía nos está costando en algunos aspectos. Las leyes están muy lindas, hermosas, pero la práctica de las leyes es un pasito bastante distinto. Nos está costando llegar en política porque muchas veces no nos damos los permisos. Yo te digo que a mí me costaba quedarme a las reuniones por los niños. Muchas veces las llevaba o los llevaba, pero me acompañaba mi compañero de vida en ese momento. No tengo quejas desde ese lado, ¿no? Pero sí desde lo social, porque yo sé que hasta él ha sufrido parte de la discriminación de parte de sus amigos, diciéndole, claro, total está haciendo política tu mujer. Sí, estaba haciendo política, ¿cuál es el problema? Había otra que estaba de shopping y otra que estaba haciendo deporte. Pero bueno, es difícil, por eso creo que nosotros, igual nosotras en Argentina y ahora en Latinoamérica estamos teniendo lugares de preponderancia. ¿Cómo llegamos a esos lugares? Creo que es lo que nos cuesta analizar. Porque la persona más poderosa en este momento de nuestro país, de Argentina, que es la señora vicepresidenta de la Nación, no llegó por ser Cristina Kirchner. Digamos, sí, llegó por ser Cristina Kirchner, no por ser Cristina Fernández. Ni siquiera ella lo usa siempre. Y a mí me duele, vaya que no soy de su partido, me duele mucho, porque yo nunca fui de. Y en Argentina se usó mucho poner el apellido de casada, yo me casé también desde lo legal y desde lo religioso, y nunca fui de. Pero fue una decisión personal. Tuve que enfrentarme a mi propio padre, que me puso en la guía telefónica como Silvana CD. Y yo lo llamé y le dije, sacame del teléfono de mi nombre si lo vas a poner así. Porque no, gracias a Dios en mi ejercicio de la docencia, que es la parte más importante de mi trabajo, siempre fui con el apellido de soltera, decimos acá, ¿no? Siempre fui. Pero en general, las mujeres en política no llegaban si no eran de. Y eso también pesa mucho. ¿Por qué hay que ser de? Y ahora no, ahora creo que estamos llegando por nuestro propio peso, que en mi caso es bastante, con nuestro propio peso desde la actuación, pero nos sigue costando, nos sigue costando. Caro, ¿querés hacer algún otro comentario, algún último comentario? Sí, la verdad es que muy interesante la mesa y los comentarios que se han puesto. Creo que como decía, ¿no? Suena con los problemas que hay en toda la región y un poco con las reflexiones y con las situaciones que por aquí y por allá nos estamos enfrentando. Y para no dejar la mesa en este tono muy de la agenda feminista, que a mí me encanta, pero hay otras facetas en el libro también interesantes a explorar, me gustaría preguntarte, hablas un poco de la oposición, mucho de la oposición en tu libro, que dices, urge construir y reconstruir. ¿Cómo te imaginas que tendría que actuar esta oposición? Porque ya nos dice Paul Valéry, comprender el tiempo que nos toca vivir es la tarea más difícil que tenemos en el cotidiano. Entonces, desde donde tú lo estás viendo ahora, ¿qué tendría que hacer esta oposición? Yo creo que la oposición que integro está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, encontrar un camino alternativo juntos, y no por el eslogan nada más, sino manteniendo la idiosincrasia y la identidad de cada partido, pero pensando en un poquito más allá. Como radical, la interna es parte de nuestra vivencia y no nos molesta, pero al resto de los partidos sí. Entonces, ¿qué mostrar de lo interno que no hiera, que la opinión pública no se sienta, ¿cómo te diría?, mal involucrada? Entonces, construir desde este lugar, mantener los partidos que creemos estar hacia un lugar en común,
y no enfrentar, sino encontrar más puntos en común. Eso creo que es la construcción que tiene que hacer la oposición para lo interno, desde adentro de lo que nosotros llamamos Juntos por el Cambio es la etiqueta que se le ha dado, digamos. Pero la oposición lo que tiene que seguir es manteniendo eso. A veces uno escucha, ¿y pero ustedes qué propondrían? Nada. Están en el gobierno otros que son quienes deben proponer porque se los votó para tal fin. Yo creo que también es un crecimiento democrático que cada cual cumpla su rol. Acompañar si cree que la medida está correcta y, por otro lado, mostrar la diferencia si la medida no está de acuerdo con lo que desde lo ideológico y desde lo práctico la oposición ve, pero nada más. Hoy estamos como oposición, creo, construyendo cada cual caminos partidarios, buscando alternativas, mostrando posibles candidatas y candidatos, y nada más. No corresponde que nosotros hagamos políticas de Estado. Las políticas de Estado tienen que hacerlas quienes gobiernan el Estado, que en este caso es el Frente de Todos. Entonces, muchas veces siento que como ciudadanos es más fácil, ¿ustedes qué van a hacer? No sé, pará, cuando nos toque lo haremos. Lo hicimos mal, por supuesto, lo podremos hacer mejor, espero que en algún momento se nos dé la oportunidad de hacerlo mejor como oposición. Pero yo creo que es esto, el rol de la oposición es fortalecerse internamente, encontrar puntos de coincidencia, y bueno, y prepararse para, si la ciudadanía te da la oportunidad. En ese prepararse para, creo que nosotros como oposición tenemos que mejorar la comunicación, y tuvimos a especialistas en la comunicación, y no sé si los desoímos o qué. Creo que lo que es lo más grave, no se hizo lo que se decía. Mejorar mucho la comunicación. El pueblo argentino es un pueblo que está muy acostumbrado a escuchar, entonces no podemos mostrar nada más con la etiquetita. El make-up no es necesario acá. Acá tenemos que estar a cara descubierta como oposición, también espero que como gobierno, y hacer las cosas que proponemos. Pero comunicárselas a las ciudadanas y a los ciudadanos cabalmente, y a eso nos cuesta, a la oposición nos cuesta. El partido de gobierno lo hará mejor o peor, pero a nosotros nos cuesta. Bueno, chicas, la verdad que fue una re linda mesa. Me pareció súper interesante todos los puntos que trajimos. Les soy sincera, yo no me presenté al principio o qué hago yo. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo 23 años, terminé la carrera hace muy poco. Hoy en día me dedico no milito, pero me dedico a cuestiones políticas y a construir una política más sana, y no sé si la palabra es una nueva política, sino a seguir construyendo este camino que vamos armando y que es necesario llevar. Y la verdad que escuchar todo lo que están hablando y todo lo que trajeron a la mesa, ya sea desde lo de recién, del tema de cómo se construye la oposición, cómo se construye en realidad desde el lado de estar juntos o unidos, más allá de ser oposición y hasta el momento de que es gobierno, ¿no? Es muy importante, y desde el lado de la sociedad. Y también esto que trajeron de las mujeres, que me parece muy importante, desde este rol, como les digo, estoy saliendo a este mundo y escuchar un poco esto, y de hecho el Congreso se trata de esto, ¿no? Del mercado laboral, de cómo el politólogo, el internacionalista sale al mundo de la política, y uno del mundo de la política, digamos, un rol es militar o es ejercer esa política desde el sentimiento, y creo yo que es la parte más linda, no solo de militar el partido, sino militar la política, digamos, hacer la política. La política al fin y al cabo es gobernar, es llevar, es guiar, y quienes realmente lo tengan en la sangre lo van a poder hacer bien, no importa tanto qué piensen, sino realmente sus intereses. Esto también de no solamente, no es vivir de la política. Cuando yo entré, me acuerdo que a la universidad fue una de las primeras cosas que me dijeron: algunos viven de la política y algunos viven para la política. Y la política es la sociedad, la política es la construcción y la transformación. Así que escuchar este tipo de debates me parece súper fructífero para todos los tiempos, para todas las generaciones, y también ir viendo cómo cambiaron las cosas es fundamental, porque la historia también se aprende y este tipo de experiencias son fundamentales. Así que se los agradezco en nombre de todos los oyentes, en nombre del Congreso, como miembro del comité académico, también como sociedad, porque como les digo, es importante traer estos temas a la mesa. No sé, Silvana, si quieres decir algunas últimas palabras antes de que terminemos esta mesa. Primero que nada, insisto en agradecer eternamente las oportunidades, porque el libro es un gustito que uno se da. Yo soy sincera, siempre quise hacerlo, lo logré,
y más allá de a cuántas personas llegue, que espero que sean muchos, gracias, es eso, es darse el permiso yo me di el permiso de juntar todo lo que había escrito, o parte de todo lo que había escrito, y bueno, lo publiqué. Que ustedes se hayan dedicado un minuto de tiempo para verlo, para mí es más que suficiente, muchísimas gracias. Y al espacio laboral que tenemos los politólogos y ustedes los internacionalistas, yo te confieso que yo quise empezar relaciones internacionales, pero me vine a vivir a la Patagonia. Como manejo 3 idiomas, no lo tengo pendiente, lo voy a hacer directamente, ya está. En Así algún me momento gusta, lo haré. así me gusta. Y yo tengo pendiente de ser politóloga, así que Bueno, ¿viste? ¿quién nos dice, nos Intercambiamos. encontramos en un... Exactamente. Tal cual, en algún punto nos vamos a encontrar. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, pero siempre digo lo mismo, la política internacional me queda grande. Es algo, es mucho más complejo, porque hay tantos escenarios al mismo tiempo que, viste, no es simple. Pero es muy lindo poder brindarle al resto lo poco, lo mucho que uno hizo. Y a veces escuchando la interpretación que ustedes dan del libro, digo, eso dije, wow, cuánto. No sé si la intención fue decir todo eso, pero les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo, el espacio, por favor a FUDEPA y a todas las instituciones que organizaron este congreso, un orgullo poder estar, porque no es simple, no siempre se logra, así que bueno, un orgullo. Yo siempre estuve cerca y haciendo algunas cositas con FUDEPA, porque 60 kilómetros no son nada, pero para mí y para la Patagonia, para el ámbito laboral, el ámbito familiar, se complejizan. Ahora estamos un poquito más cerca con la tecnología, tal vez pueda por ahí acercarme un poquitito más, y además porque, bueno, las expectativas para el futuro siempre son buenas, porque yo tengo ganas de seguir haciendo cosas y sé que nos vamos a poder volver a encontrar, así que el libro haya sido la excusa, me encanta. Muchas gracias. Qué lindo todo lo que decís. No sé si querés, podés poner en el chat tu correo electrónico, Bueno. para que los oyentes, si en algún momento tienen ganas de saber algo más, si tienen ganas de seguir indagando, cuando se inunden por el libro, que la verdad que está bárbaro, quizás te acerquen consultas, dudas o comentarios, que siempre son fructíferos. Y bueno, por mi parte también agradecerles a Marianela, a Carolina por estar acá. Gracias por hacer del debate algo tan lindo. La verdad que ambas sumaron mucho y ambas, como dice Silvana, siempre tener distintas miradas ayuda a construir una mirada nueva que quizás uno desde el principio no sabía que estaba, y ahora tenemos una mirada de más personas, así que es re lindo. Y bueno, Silvana, ni hablar, agradecerte a vos por el espacio, por compartirnos esto, porque como decís vos, el libro es una excusa, pero también abriste todo lo que vos sos como politóloga, y que de eso también se aprende muchísimo y aprendemos todos. Así que, y gracias a todos los oyentes también por estar acá y por compartir con nosotros esto. Los despido a todos, les agradezco. Había una manito levantada, A no ver. sé de quién, Sofi. Yo en un momento aplaudí, puede ser que sea eso. A lo mejor. Puede ser. A ver si alguien tiene alguna pregunta, obviamente lo puede dejar en el chat o me avisa. Oigan, creo que sería interesante poner que Silvana nos comparta dónde se puede conseguir el libro también, quizás en el chat, por si hay algún interesado. Sí. No, el libro está en las librerías de acá de la zona. La librería de la ciudad tiene 2 librerías, están esas 2, que una es la Boutique del Libro y la otra es Librería Jurídica, y también está en Trelew, en la librería de la ciudad, que está FUDEPA, digamos, donde funciona FUDEPA, y yo tengo hice algunos ejemplares, y bueno, quiero ir a presentarlo a Esquel, a la cordillera de mi provincia, porque le debo a la editora, así que está ahí, y si no me lo pueden pedir a mí, pero ya queda poquito, digamos. Lo que sí voy a hacer ahora que lo tengo, porque no lo tenía en formato digital, no, dejarlo para que se pueda utilizar. No hay una cuestión económica en esto, sino, bueno, si puede servir de algo, va a estar a disposición, y en los lugares que me lo pidan. Tengo que llevar a las escuelas, yo estoy en 2 escuelas ahora, pero he estado en muchas escuelas de Madrid, y algunas me lo pidieron y todavía no lo hice. No le cuenten a nadie que no hice los deberes, no hice la tarea, la profe no hizo la tarea. Por favor, la profe no hizo la tarea. No, ahí dejé el nombre, bueno, el nombre de ella, que también, obviamente ya lo saben, pero bueno, por si hay que buscar el libro. Y si querés dejar el link en el chat antes de que terminemos la reunión, o si querés lo puedo dejar yo lo tengo también. Dale, porque tengo que buscarlo. Porque, tengo que ir al no, estoy teléfono, pensando que yo tengo el PDF, no sé si lo puedo colgar acá.
a ver si Ah, lo puedo colgar, pero no sé. Sino también lo que se me ocurre es, en cualquier momento, si quieren, te pueden escribir a vos por mail en este mail que dejaste y vos les haces llegar el libro y cualquier cosa que sí, necesites sí. me escribís, pero bueno, me parece lo mejor, así no queda acá suelto. Pero bueno, sin más, agradecerles nuevamente, despedirlas y despedirlos a todos, y bueno, sigamos construyendo esta política que tanto nos necesita, ¿no? Ojalá. Adiós Muchas gracias. a ustedes.